Hola, muy buenos días, ¿cómo le va? Acá vamos a comenzar la clase número 4. En esta clase vamos a ver bien varios temas interesantes de lo que es la parte de hidratación y cómo esto se vincula con el deporte. Bien. El contenido de la clase de hoy tenemos funciones del agua en el organismo, qué sucede cuando uno no hidrata bien o hidrata insuficientemente. Vamos a aprender a evaluar el estado de hidratación de los deportistas para estimar no solo cómo vienen hidratando, sino evaluar todo lo que es la próxima hidratación en una competencia o un entrenamiento. Vamos a elaborar las recomendaciones para hidratación vinculado con tiempo, vinculado con situación que viene trayendo el deportista de hidratación pre, entrenamiento de competencia, post y durante. Bien. Vamos a ver hoy en el mercado qué bebidas deportivas tenemos, con qué contamos. Y en el caso de que, por una cuestión o de disponibilidad, o de gusto, o de económicas, el deportista no quiera o pueda consumir estas bebidas, va a poder elaborar sus bebidas caseras. Eso es interesante. Y luego vamos a ver casos clínicos que se conocen y los vamos a charlar un poco. Y para cerrar vamos a hablar un poco de lo que es la cafeína y lo que es el alcohol vinculado con la hidratación. Eso es todos los puntos que vamos a ver en la clase del día de hoy. Así que si les parece, comenzamos. Bueno, muy bien. Nosotros ya hemos visto esta gráfica. Esta es la gráfica de la población argentina para la población en general, que fue hecha en el año 2015. Esta gráfica está pensada, obvio, que para una población más vinculada con el exceso de peso, con el sobrepeso. Por eso esta forma que nosotros ya lo charlamos. Pero igualmente, ustedes fíjense que para la población que sea, el agua va a estar en el centro. Eso es interesante de observar, ya que el agua es un nutriente esencial. Uno no puede vivir sin ella porque trae consecuencias terribles estar sin ella. Muy bien. Si les parece, comenzamos la clase. La realidad es que nosotros, cuando pensamos en el agua y el balance hídrico, hablamos mucho de las consecuencias que conlleva el mal estado de hidratación, y cabeza a cabeza con estas consecuencias también en deporte se vincula la falta de hidrato de carbono. Esta fatiga, este decaimiento, esta pérdida del rendimiento deportivo se asocia linealmente tanto en la baja disponibilidad de hidratación como en la baja disponibilidad de hidratos de carbono. Cuando un deportista concurre al consultorio o cuando un deportista le hace una consulta a uno vinculada con esta pérdida del rendimiento deportivo, inmediatamente pensamos en estos dos puntos importantes. Bien, excelente. Esta es una filmina donde habla un poco de qué funciones tiene el agua dentro del cuerpo y cómo uno tiene que estar atento en cada punto, más que nada para convivir en salud. Muy bien. La realidad es que el agua, nosotros al ser tan alto porcentaje de nuestro cuerpo, al ser de agua, el agua está presente en un montón de lugares. En este caso es en la forma de transporte donde suceden las reacciones metabólicas. Nosotros vamos a ver cómo en el intestino se libera, viendo un poco este sticker, cómo en el intestino se libera hacia la luz, porque nosotros en realidad en el intestino somos, es como un tubo esto, desde la boca hasta el ano es como un tubo, y cómo el agua se libera a la luz, y en la luz ahí el agua libera y ahí se suceden un montón de reacciones que ayudan a la digestión, que ayudan a la absorción, y estos mecanismos de por efecto osmótico que hay en la luz, se libera el agua hacia la luz, entonces esto ayuda a la digestión. Muy bien.
Bueno, de vuelta participa mucho en la digestión, en los procesos de deglución. Uno fabrica saliva para lubricar el bolo digestivo y eso empieza a ayudar en la digestión. Bueno, es el radiador natural, lo que hace es utilizar el agua como para mantener la temperatura en el organismo. Bueno, es lubricante de articulaciones, o sea, mediante la elaboración de orina, que la mayor parte de la orina es agua, se eliminan los desechos nitrogenados que uno tiene en el cuerpo y mantiene la presión osmótica. La presión osmótica es la turgencia que tienen las células, que tienen los vasos, que esto está determinado por el agua. Bien, bueno, y acá podríamos hablar 10 horas más de todas las funciones que tiene el agua, pero estas son las más cruciales vinculadas a lo que es la nutrición deportiva. Muy bien, cuando nosotros nos pensamos en la cantidad de agua que tiene que hidratar el deportista, hay muchas variables para poder llegar a un número. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividad física está haciendo? ¿Qué condiciones ambientales tenemos? ¿Qué ropa usa el deportista? Y ustedes piensen que aunque el deportista haga la misma actividad, pero cambie la ropa o cambie las condiciones ambientales o de competencia, cambia la recomendación de hidratación. Entonces, por eso, nosotros a nivel poblacional habitualmente hablamos de la recomendación de 2 litros de agua al día, pero cuando hablamos en deporte las recomendaciones son totalmente individuales, vinculadas con la pérdida de peso, pérdida de líquido, que todo eso vamos a develar en la clase del día de hoy. Muy bien. Vamos a entender un poco qué es el contenido de agua normal para poder entender cuando uno está deshidratado, que quiere decir que hay menos agua, o cuando uno está sobrehidratado, que hay más agua de la que uno necesita. Los hombres y las mujeres, más de la mitad de nuestro cuerpo es agua. ¿Dónde está este agua? Bueno, en un porcentaje mayor adentro de las células, que es el 60%, y un porcentaje menor en el exterior de la célula, que divide entre el extravascular y el intravascular. El intravascular es adentro de los vasos y de las arterias, o sea, sería como la sangre. Y el extravascular es que no está ni adentro de las células ni está adentro de los vasos sanguíneos. ¿Bien? Excelente. Nosotros cuando pensamos en células, cada célula tiene una estructura diferente. Por ejemplo, una fibra muscular tiene bastante porcentaje de agua. El tejido óseo, bastante menos, y el adipocito es casi todo grasa, o sea que no representa el depósito de agua. Esto también está muy vinculado en la composición corporal que tenga nuestro deportista. Dependiendo, sea un deportista como con más tejido adiposo o con más tejido muscular, es un poco ahí el agua corporal total que tenga en su cuerpo. Bien, perfecto. Acá un poquito vinculado a el cerebro, por ejemplo, que es casi el 80% de agua, el 75%, la sangre, que es el casi 80% agua, y así cada parte del cuerpo, como nosotros dijimos, más del 50% de nuestro cuerpo está conformado por agua, así que es interesante ver en cómo está distribuida. Aparte es muy loco. Vieron que nosotros a veces uno omite la pregunta, no solo, o sea, tal vez la pregunta ¿cuánto líquido tomás? Uno la hace, pero no es solamente cuánto, sino qué agua toma uno. Que eso también es interesante evaluarlo hasta uno mismo en su casa, qué líquido, qué agua toma, de qué fuente, es segura, no es segura, es de red, es agua comercial, es agua de pozo.
¿Es agua embotellada? ¿Qué tipo de agua uno consume? ¿Por qué? Ustedes imagínense que este agua que yo estoy tomando en este momento va a ser parte de mí. O sea, es muy loco. Es muy loco. Entonces, así lo mismo que es con la alimentación. Uno se reconstruye y uno lo que introduce en su cuerpo luego es parte de uno. Es como que uno se lo apropia. Es como fuerte esa construcción, ese pensamiento. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver la parte de equilibrio hídrico, que en esta parte lo que nosotros tenemos que visualizar es este delgado equilibrio que tiene el estado de hidratación entre las ganancias, las pérdidas, lo que uno ingresa, lo que uno egresa, y ahí es donde uno trata de mantener todo el tiempo un equilibrio ni positivo ni negativo, o sea, el equilibrio justo para estar hidratado. Muy bien. Acá nosotros tenemos en este ejemplo esta balanza de lo que son las ganancias y lo que son las pérdidas. Habitualmente uno como gana líquido, lo que come, lo que toma, y hay un montón, ustedes no sé si se acuerdan que en la clase pasada nosotros cuando hablamos de los nutrientes, de los macronutrientes en el cuerpo, generan reacciones metabólicas, que eso puntualmente lo vamos a ver la clase que viene, que es todo lo de funciones energéticas. Bien, este agua metabólica, al suceder determinada reacción, como subproducto de estas reacciones, se genera el agua metabólica, que también es un agua que uno gana, ¿bien? ¿Y cómo uno pierde agua? Pierde por la orina, por la materia fecal y por las pérdidas insensibles. ¿Dónde están las pérdidas insensibles? Tal vez cuando uno habla y salen gotitas, microgotitas, bueno, con todo el tema ahora de esto de la pandemia y del coronavirus, uno puede lograr identificar estas pérdidas insensibles por agua. Tal vez uno al ponerse el barbijo, a cada uno se le acumula o se le junta un poco de agua cuando se pone el barbijo quirúrgico y ahí lo visibiliza. Si no, uno lo puede hacer por sudor o por pérdidas de estas insensibles que yo les comento. Bien, entonces, entre lo que uno gana y lo que uno pierde, tiene que estar este equilibrio para sostener el estado correcto de hidratación. ¿Qué pasa cuando este equilibrio se rompe? Ahí es cuando este desequilibrio va en detrimento del estado de salud, del estado de optimización del rendimiento deportivo. Entonces ahí uno es donde tiene que ser cauteloso a la hora de reponer este líquido. Nosotros vemos dos situaciones como el cuerpo se adapta a determinadas situaciones. Cuando uno está en reposo, la mayor cantidad de líquido uno la pierde por orina. Fíjense, uno está en reposo y la mayor cantidad de líquido se pierde por orina. Y menor cantidad por heces, por la piel, por la respiración, por el sudor, mucho menos por esto. Y cuando uno pasa a la situación de ejercicio, el cuerpo genera adaptaciones y la mayor porcentaje de pérdida es por sudor. ¿Por qué? Yo, al empezar a hacer actividad física, lo que empiezo a generar es calor. ¿Y cómo hago para liberar este calor? A través del sudor, que ahora vamos a ver estos mecanismos. Habitualmente los deportistas tienen rangos de pérdida de sudor entre medio litro y 1 litro por hora. Hay miles de variables y aún más pueden perder más que de medio litro a 1 litro. Si no, puede llegar hasta 2.7 litros. Si hace mucho calor, si es un lugar muy húmedo, si el deportista no está aclimatado al lugar donde está haciendo la actividad o la competencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que
tenemos que evaluar el clima, las condiciones de humedad, la condición de aclimatación para poder hacer una recomendación a este deportista. ¿Bien? Excelente. Esto es interesante. ¿Qué métodos contamos hoy para evaluar el estado de hidratación de mi deportista? Eso es lo lindo porque si uno evalúa el estado de hidratación, sabe cómo está. Bien, a nivel clínico uno le sacan sangre o con indicadores urinarios y ya ahí sabe cómo es el estado de hidratación del deportista. En cambio, tal vez uno o en la cancha o en la casa o en el gimnasio no tal vez tiene la disponibilidad de poder sacarte sangre. Entonces uno a través de la orina puede ver el cambio de color, como en este caso lo muestra, hacia más oscuro o hacia menos claro, o hacia más claro, perdón. Esto hace que cambie el color de la orina y la densidad. Acá también entra el concepto de osmolaridad. ¿Qué es este concepto que ya bastante hemos charlado? La osmolaridad es la cantidad de partículas que hay en una cantidad de agua. Frente a más osmolaridad, más concentrada, o sea, más partículas hay y menos líquido. Y acá se va a ver con el color de la orina. En esta orina tiene una osmolaridad más alta porque hay más partículas de desechos nitrogenados, urea, de todo, y menos cantidad de líquido. En cambio, esta orina está menos concentrada. ¿Por qué? Hay menos objetos y más líquido. ¿Por qué? Porque el cuerpo se da el lujo de, al estar bien hidratado, no tiene que concentrar tanta la orina para guardar el líquido en el cuerpo. Bien. Y a partir del 1% del cambio de líquido que uno tiene, ya comienza este cambio de color de la orina. Bien, que un poco vamos a identificar qué significa cada color. Excelente. Uno, si tiene estos elementos un poquito más sofisticados que no son imposibles de tener, uno al recabar orina de varios momentos, tal vez en el entrenamiento, hasta eso se hace hasta en la cancha, uno tranquilamente con un osmómetro portátil lo puede hacer. Uno tiene que ir recabando orina de varios momentos del entrenamiento del día y luego de juntar toda esta orina, pone una gotita de orina en esta parte negrita, pone la gotita y eso, este aparato, nos mide la osmolaridad que tiene esta orina. Bien, si yo tengo un valor cercano a 900, el deportista está mal hidratado. Y si yo tengo un valor cercano a 700, está bien hidratado. Acá les traje estos rangos de normalidad, que sería estar bien hidratado de acá para abajo y de acá para arriba ya está mal hidratado. Bien, pero esto está bueno porque es un valor objetivo, porque es un número, la osmolaridad de la orina, y tranquilamente uno lo puede hacer en el campo de deporte. Bien, excelente. Continuamos. También podemos nosotros estimar la variación de peso corporal. Esto es algo que es muy, muy interesante porque nos arroja un montón de información. Bien, ¿cómo hago yo? Yo cito al deportista en una situación de bien hidratado, lo peso inicialmente o con poca ropa o con ropa liviana y seca. El deportista hace actividad física, controla lo que ingiere y controla si hace orina o hace o desecha materia fecal. Eso se contabiliza las pérdidas de orina y de materia fecal y los ingresos de agua, y luego con una ropa seca similar a la de origen se vuelve a pesar al deportista. Entonces se hace una cuenta donde uno ahí evalúa la variación de peso corporal, que uno estima que la variación de peso corporal es de agua,
de agua perdida. Bien. Entonces, yo tengo que tener, para sacar esta variación de peso y la tasa de sudoración, tengo que tener el peso inicial del deportista, el peso final, lo que ingiere y lo que pierde. Bien, y a mí me da un valor de pérdida de sudor, que por ejemplo, en este ejemplo, es el deportista pesaba 60 kilos al inicio del entrenamiento. Al final pesaba 58.800 y el deportista ingirió 1,5 litros. Este deportista no tuvo pérdidas, así que yo hago la variación. Si mi peso inicial es 60, yo a esto le sumo el líquido, que sería 1,5. Entonces la cuenta me daría 61,5. Bien, y a esto le resto el peso. 61,5 menos 58.8, la cuenta me da 2.700 mililitros de sudor. Bien, por esta cuenta sencilla que les estoy mostrando. Entonces, si este deportista perdió esto en 1 hora, esto quiere decir que este deportista perdió 45 mililitros por minuto. Bien. Entonces, yo esto hago el porcentaje de deshidratación y me da que este deportista se deshidrató un 2%. No sé si me han seguido. Espero que sí. Entonces, cuando yo quiero evaluar desde lo visual el estado de hidratación del deportista, utilizo esta tablita, donde estos 3 ejes, el deportista está bien hidratado, acá está deshidratado porque la orina se comienza a concentrar, tiene un olor más fuerte, uno ya lo nota como más espesa la orina, y acá está severamente deshidratado. Bien, cuando el deportista se encuentra severamente deshidratado, no es recomendable realizar actividad física. Cuando está deshidratado hay mecanismos como para establecer una rehidratación y cuando está hidratado estamos bien. Pero cuando está severamente deshidratado, ahí se desaconseja la actividad física ese día. Bien. Importante, esta forma de visualizar la orina no tiene que ser en el inodoro. ¿Por qué? En el inodoro a veces hay pastillas que cambian el color de la orina, o si el inodoro fue recientemente lavado con lavandina, esto puede traer alteraciones del color de la orina. Entonces lo que uno tiene que juntar es la orina en un envase o de vidrio o transparente, más que nada como para tener una vista real de lo que es el color de la orina del deportista en ese momento. Bien, excelente. Si es posible, uno recolecta la orina de la mañana y varias muestras para obtener un diagnóstico válido, porque vieron que a veces la primera orina de la mañana está media concentrada por toda la noche, que uno no orina. Entonces, si uno puede buscar varias muestras de orina, es más significativo el resultado que uno obtiene. Muy bien. Ahora vamos a ver la función del agua en la regulación de la temperatura corporal, que esto es un poco lo que yo les explicaba cuando uno contabiliza las pérdidas por sudor. ¿Por qué está perdiendo? Y acá es la función que esto cumple. Bien, vamos a verlo entonces. Bueno, esta es la regulación de la temperatura corporal visualizado en cómo se produce la temperatura y cómo se pierde. ¿Cómo lo produzco yo? Primero que nada, el calor metabólico, que es el calor que se produce por las reacciones químicas del cuerpo. Y después tenemos el calor ambiental,
que esto es un poco lo que varía por la situación del medio ambiente que uno está teniendo, ¿bien? Entonces, ¿cómo pierdo yo calor? Por conducción, por convección, por radiación y por evaporación. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Por conducción, yo acá en este vasito de agua, en el medio, le estoy dando, en este caso, calor. Lo agarro el vaso y esto es por conducción. Por convección es la propia agua de este vaso va generando en el líquido el manejo del calor, o sea, se va distribuyendo en todo el líquido por mi mano caliente, en todo el líquido se va distribuyendo el calor. Bien, por radiación, si yo a esto le pongo una fuente de calor cerca, esto va a generar calor. Bien, pero nosotros en nutrición deportiva más nos vinculamos y más nos interesa las pérdidas de agua por evaporación. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos que mantener una temperatura corporal aproximadamente de 37 grados, un poquito menos, puede ser también 36, 37 grados. Eso es una temperatura normal. ¿Cómo se pierde calor por evaporación? Bueno, mi agua corporal va a salir a la superficie, o sea, yo tengo en mi piel poros y por ella va a salir el agua. El agua se va a situar en mi piel y mediante la evaporación de este agua yo voy a perder calor. Bien, este es un mecanismo súper aceitado en todo lo que es la pérdida de calor cuando uno hace actividad física. Esto es interesante, las personas que habitualmente pierden muy bien calor por evaporación, porque también esto se va practicando, uno al tener sucesivas entrenamientos o sucesivos momentos, o sea, se van generando adaptaciones. Eso es una adaptación más vinculada con lo crónico. Ustedes van a ver o en un deportista o en un partido de élite, los deportistas que mejor pierden calor son los que humean. Uno les va a ver la cabeza, les va a ver los hombros, los brazos y les salen como humo. Eso está bien vinculado con una excelente pérdida de calor. ¿Por qué? Porque liberan la cantidad justa de agua a la piel, entonces esto se evapora. Bien, y eso es una perfecta pérdida de calor. En cambio, ustedes ven los deportistas que tiran agua, esos no son tan óptimos en lo que es la pérdida de calor por evaporación. ¿Por qué? Porque están desperdiciando agua. Bien, excelente. Bueno, acá este es un claro ejemplo. Ustedes van a ver que acá tiene como un montón de agua, pero en esta foto al final en la cabeza le salía como un humo. Así que, o sea, si bien está perdiendo bastante agua, este muchacho es un deportista de elite, le pierde bien el agua por evaporación. Bien, vamos a la composición química del sudor. La realidad es que el sudor, la mayor parte, casi en su totalidad, es agua. Bien, y pierde poquitas partes de electrolitos, de vitaminas, de minerales. La mayor parte es agua, como muy bien dijimos, y lo que le acompaña al agua en porcentaje es el sodio y el cloro. También hay magnesio, también hay calcio, hierro, zinc, vitaminas. Hay un poquito de todo, ¿bien? Pero las vedettes de la pérdida de líquido por sudor es el sodio y el cloro. Acá les traigo una composición, que habitualmente hay una cantidad promedio de esto, de lo que se pierde, y hay un rango. ¿Qué quiere decir? Que hay deportistas que pierden en los rangos superiores y hay deportistas que pierden en los rangos inferiores. Por eso existen estos rangos y no todos los deportistas pierden la misma cantidad. ¿Por qué? La realidad es que esto también depende mucho del estado de hidratación. Ustedes imagínense, la
el sudor es como la orina. Si uno tiene poco líquido, ¿qué va a hacer? Va a concentrar más la pérdida de electrolitos, de vitaminas y de minerales y va a liberar menos agua. Entonces, tal vez por la falta de agua, uno está en el rango superior. Bien, excelente. Y esta es la pregunta del millón. ¿Por qué sudamos? Esto es un poco lo que ya estuvimos charlando, que yo les expliqué que por este mecanismo de arrastre uno pierde calor mediante la evaporación. Bien, y la realidad es que si uno no le da al cuerpo la cantidad de agua que necesita, este calor no se pierde tan fácilmente. Entonces puede uno llevar una hipertermia. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ahora en la clase, en las consecuencias de no hidratar bien. Y cuando uno no está en buena cantidad de líquido en el cuerpo, entra en un doble desafío. El desafío de someterse a la actividad, al entrenamiento, y el desafío de perder calor también. Entonces, si yo estoy deshidratado y mi oponente está hidratado, el que estoy perjudicándome soy yo, porque mi oponente está hidratado. Entonces, estoy en menor ventaja con respecto a mi oponente. Y esto me puede llevar a todo lo que es el estado de deshidratación. Bien, esto es un poco lo que estuvimos charlando del sodio, de cómo es del sudor, del cloro y qué pasa cuando uno pierde estos electrolitos por sudor en gran cantidad. La pérdida de electrolitos se asocia con cansancio, calambres, hipovolemia e hiponatremia. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo los electrolitos y no los estoy reponiendo. ¿Cómo tengo que hacer para que esto no suceda? Reponiéndolos. La realidad es que si uno contabiliza la tasa de sudor, se va a perder por hora este 2% de sodio a nivel del cuerpo. Y es muy importante reponer todos estos electrolitos porque tanto el sodio como el potasio regulan un montón todo lo que son los equilibrios osmóticos del cuerpo. El potasio regula todo lo que es la parte de contractibilidad del corazón, o sea, es muy importante esto. Por eso, frente a episodios de vómitos sostenidos, que la persona pierde potasio, no se recomienda hacer actividad física. O a las pacientes o los pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, cuando tienen reiterados episodios de vómitos, se les hace un electrocardiograma a ver si todo lo que es la función cardíaca está funcionando bien, porque puede ser que por estos vómitos o por esta pérdida por sudor, perdedora de potasio, pueda verse afectado la contractibilidad del corazón, lo cual es muy heavy. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver un poco esta tasa de sudoración, qué factores tiene. Porque fíjense qué rango amplio que tiene, que es de 2 a 5, o sea, de medio litro a 2 litros por hora. O sea, es un rango amplísimo. Igualmente, uno lo puede contabilizar tranquilamente como les enseñamos antes, con el peso inicial, con el peso final y con los ingresos y los egresos. Ahí yo lo saco objetivamente. Pero acá vamos a ver qué factores intervienen en estas pérdidas. Bien, los factores externos van a ser qué ejercicio hago, cuánto dura, qué condiciones ambientales tengo, la humedad, la temperatura, el viento, la radiación, el horario y la ropa que estoy utilizando. Bien, esos son todos factores externos. Hay algunos que yo puedo controlar y algunos que no puedo controlar. Bien,
Y después los factores internos están la masa corporal, la predisposición genética. Hay muchos que están genéticamente beneficiados o no a la hora de la sudoración. ¿Qué condición física? A mejor condición física, menos tasa de sudoración, por esto que yo les comentaba de esta optimización de la forma de pérdida de calor. Y después la aclimatación. Si yo estoy aclimatada al lugar, a las condiciones ambientales, a la temperatura, a la humedad del ambiente, voy a perder menos porque mi cuerpo ya está acostumbrado a este lugar. Bien, todo esto, todos estos factores externos e internos influyen directamente en este volumen. Bien, nuestra idea es tener una tasa de sudoración lo más baja posible porque todo esto está optimizado. Está aclimatado el deportista, tiene una buena condición física, idealmente una buena condición genética, y después todo lo que yo puedo mantener, lo que yo puedo administrar, como la ropa, el equipo, la temperatura o el horario donde voy a entrenar, todo eso uno puede optimizar para tener una mejor tasa de sudoración. Muy bien, ¿qué está vinculado con estos factores del sudor? Bueno, lo que ya hablamos, lo genético, la aclimatación, la ropa, la temperatura, la humedad y la intensidad del ejercicio. Todo eso influye en la determinación de cómo se suda y eso es lo interesante. Y acá se categorizó en de más importante a menos importante, y fíjense que lo que antes tal vez nosotros consideramos que está terrible tener una mala fuente genética o una mala fuente genética, no es tan terrible como si la ropa, la aclimatación, o sea, uno lo puede optimizar por otro lado. Bien, muy bien. Acá se hizo de diferentes deportes, clasificándolo por si es un entrenamiento o una competencia. Se hizo los rangos de la tasa de sudoración. Y está interesante porque acá se va viendo todos los que son los porcentajes de deshidratación, y en la mayoría existe este rango de deshidratación. Pero es interesante porque si uno, por ejemplo, vamos a fútbol, por ejemplo, tenés una tasa de sudoración de 0.99 a 1.93, entonces uno puede saber que si en verano esa tasa de sudoración va a ser similar a la de mi deportista, porque son deportistas que están entrenados, que es en verano. Bien, así que es interesante si uno tal vez no puede en un principio elaborar su propio valor de tasa de sudoración por deportista, utilizar estas fuentes y después hacerlo en el deportista, obvio, porque para optimizar esta rehidratación para mi deportista puntual, no para una generalidad. Pero esta información nos sirve al principio, tal vez donde no tenemos datos de nuestro deportista puntual. Y después también es interesante ver esto. Por ejemplo, la competencia de verano en hombres de tenis. Fíjense la tasa de sudoración y fíjense esto que son propensos a calambres. Fíjense cómo esta tasa de sudoración aumenta. ¿Por qué es esto? Porque estos deportistas tal vez son sudadores profusos, en donde el aumento de la pérdida de líquido y de electrolitos directamente influye en la predisposición de calambres. Así que esto está bueno verlo. Bueno, pasamos a la siguiente. Reposición de líquidos, que es un poco luego de tanta charla lo que más nos interesa. Muy bien. Nosotros tenemos con respecto a la reposición de líquidos factores que nos ayudan y que no nos ayudan. Lo que tenemos dos momentos a nivel digestivo, estómago e intestino. Nosotros vamos a ver cómo hacemos para optimizar el vaciamiento gástrico y para optimizar la absorción intestinal. Bien,
comenzamos. Con respecto al vaciamiento gástrico, lo que es importante es saber el volumen que yo le tengo que aportar a mi deportista para no superar este volumen del reservorio gástrico. La realidad es que habitualmente el estómago puede vaciar 40 mililitros por minuto. En castellano esto es 600 mililitros por hora. Bien, entonces yo sé que si yo a mi deportista le doy 600 mililitros por hora, lo más factible es que lo absorba y no le va a dar esta sensación de saciedad o como de regurgitación. Va a vaciarlo bien si yo le ofrezco 600 mililitros por hora. Bien, y lo que hay que hacerlo no es 600 mililitros todos juntos, sino que dosificarlo, se hace habitualmente 2 o 3 sorbos cada 10-15 minutos, como para que sea paulatina el vaciamiento gástrico. Bien, eso por un lado. Después tenemos los factores como la osmolaridad, por ejemplo. Si las bebidas que son isotónicas que se encuentran en el mercado, todas respetan esta osmolaridad necesaria para optimizar el vaciamiento gástrico. En cambio, si yo a mi deportista le doy una bebida muy dulce o muy concentrada, o tal vez junto un gel con una bebida isotónica, ahí es donde la osmolaridad va a estar superada y este exceso de osmolaridad va a generar un retraso del vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que este es el estómago, es una bolsa el estómago. Para que pueda pasar a intestino, en el intestino hay un valor de osmolaridad que tiene que tener. Si esto supera el valor de osmolaridad, esto no abre, entonces se empieza a diluir el volumen del estómago hasta llegar a la osmolaridad necesaria y poder abrir el píloro. ¿Cómo se diluye esto? Es como yo les había contado en las funciones del agua. En la luz intestinal, que sería acá, empieza a liberarse agua para diluir este valor de lo que yo tengo en el estómago. Entonces esto tarda tiempo. Bien, tarda tiempo en diluir y llegar a la osmolaridad necesaria. Entonces, más no es mejor, sino que hay que darle la osmolaridad justa para que vacíe rápido el estómago. Bien. También la densidad energética, lo mismo pasa frente a densidades energéticas altas, tarda en vaciar. El ejercicio, lo mismo. Cuando uno hace un ejercicio leve a moderado, vacía lo más bien, pero cuando uno hace un ejercicio intenso, esto tiene un impacto negativo en el vaciamiento gástrico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento mi intensidad, el caudal sanguíneo va a estar redistribuido para otro sector del cuerpo. En este caso serían los músculos. Entonces tal vez no voy a tener tanta disponibilidad de sangre en mi estómago para ayudar a vaciar estómago. Lo que es interesante tal vez es no tener siempre el mismo nivel de entrenamiento, de intenso, sino como que hacer vaivenes, tal vez si uno está haciendo un ejercicio intenso, hacer vaivenes de intensidad como para no saturar todo este vaciamiento gástrico. Bien, también pasa mucho la temperatura de la bebida. Tal vez si yo tomo una temperatura muy fría, casi tipo helada, eso me puede llegar a dar un espasmo a nivel del estómago, que esto retrase el vaciamiento gástrico. Y en cambio, si yo tomo bebidas calientes, como es el caso de tal vez una estrategia que nosotros utilizamos para los pacientes obesos o que queremos que les dé saciedad, en estos pacientes donde uno busca la saciedad, lo que se le dice es tomar preparaciones calientes. Entonces, esto hace que uno se sienta satisfecho con la comida. En cambio, en los deportistas nosotros no buscamos eso. Nosotros queremos que el líquido pase lo más rápidamente hacia el intestino para que se absorba. Bien. Excelente. Entonces, ¿qué factores van a afectar a mi vaciamiento gástrico? La deshidratación
va a afectar. Yo estoy deshidratada, se afecta mi vaciamiento gástrico también. Por ejemplo, si yo tengo una bebida muy ácida, también dificulta el vaciamiento. Si yo le doy una bebida con gas, también dificulta el vaciamiento. Entonces, bien, repasando un poquito, ¿qué va a dificultar mi vaciamiento? Yo tengo que controlar el volumen que le voy a dar a mi deportista. Tengo que controlar la osmolaridad, tengo que controlar la temperatura, tengo que controlar la intensidad del ejercicio, tengo que controlar el volumen, cómo lo voy fraccionando, tengo que controlar todos esos factores para optimizar el vaciamiento gástrico y que se absorba rápidamente en intestino. ¿Bien? Perfecto. Y a nivel de la absorción intestinal, es interesante por qué entender esta cantidad de 600 mililitros que uno sabe que esto absorbe. ¿Por qué? A nivel de la luz, esto es el tubo que yo siempre les comento del intestino. Un tubo saludable, un intestino saludable, tiene estos mecanismos de libero el agua y absorbo el agua. Habitualmente, entre esta liberación y absorción, se liberan y se absorben 9 litros. Si yo le doy entre 600 y 800 mililitros, en una hora, este baile que se hace entre libero y absorbo no se ve alterado. En cambio, si yo le doy más cantidad, esto me puede generar malestar gastrointestinal y hasta diarrea. Bien, entonces hay que ser cautelosos con esta cantidad porque uno tal vez quiere hacer un bien y en realidad lo está perjudicando al deportista. Uno tal vez puede apreciar esto que yo les estoy comentando, tal vez cuando uno toma mucho mate de golpe en un proceso muy corto y eso a uno como que le hace ir rápidamente al baño porque el intestino no está preparado para recibir tanta cantidad de líquido en un momento determinado. Y esto hablando de un intestino saludable, ni hablar de pacientes que tal vez fueron sometidos a alguna cirugía del tracto gastrointestinal, que a esto es peor. Pero bueno, eso tal vez hay que ahondar un poco más en qué cirugía tiene hecha y todo eso para hacer la recomendación de hidratación. Bien. Perfecto. Esto tal vez es un poquito más sencillo. Uno ya al limitar el volumen que le ofrece, estamos tranquilos. Tal vez en estómago uno tiene que ser como mucho más puntilloso en las cosas que controla. Bien. Importante. Yo tengo ¿qué factores a mí me van a favorecer la absorción a nivel intestinal? El agregado de hidratos de carbono, la osmolaridad y el agregado de sales. Bien, que habitualmente todas las bebidas isotónicas que se encuentran en el mercado cumplen con la osmolaridad, cumplen con el agregado de sales y cumplen con la concentración de hidratos de carbono, que esto optimiza la absorción intestinal. ¿Por qué? Tanto el hidrato de carbono simple como el electrolito a nivel del transportador de intestino se beneficia al entrar a la célula. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo agua sola, no va a tener no se va a ver tan favorecida la absorción de este agua que si yo la tomo con por ejemplo, como una bebida de rehidratación. Bien, igualmente, esto siempre tiene que estar de la mano con qué objetivo nutricional yo tengo. Voy a hacer un paréntesis acá. Por ejemplo, si mi objetivo nutricional es el descenso de peso y yo voy a tomar una clase por día de una actividad X, y estoy buscando el descenso de peso, no está recomendado este tipo de bebidas de rehidratación por el aporte de hidratos de carbono que tiene. ¿Por qué? La realidad es que yo, en el objetivo del descenso de peso, busco no reponer ese hidrato para que se metabolice la masa grasa que uno tiene. Entonces, estas bebidas está pensada más en deportistas donde no quieren disminuir su rendimiento deportivo, no quieren perder líquido, pero otra sería la situación de una persona que decida hacer un descenso de peso, que acá no estaría recomendado este tipo de bebidas. Excelente.
Muy bien. La realidad es que el mecanismo de la sed como mecanismo de avisar que uno se está deshidratando es un mecanismo tardío. Uno, cuando ya aparecen los síntomas de sed, uno por lo menos ya perdió el 2% de su peso corporal. Bien, entonces el hecho de tomar cuando uno tiene sed en deporte está mal. Uno tiene que arrancar a tomar antes de tener sed. Muy bien. Y la pregunta, ¿por qué nos deshidratamos? La pregunta del millón. Bien. Acá nosotros vamos a empezar a entender cómo o qué y cuándo le tenemos que ofrecer a nuestro deportista para no deshidratarse. Bien. Nuestra ingesta de líquidos antes de arrancar el ejercicio, nuestra meta es comenzar el ejercicio bien hidratado. Eso sin lugar a dudas. Y con una deshidratación mínima o nula. Por ejemplo, preentrenamiento o precompetencia, 4 horas antes de la actividad física, uno le tiene que ofrecer al deportista de 5 a 7 mililitros por kilo de peso. Por ejemplo, un sujeto de 70 kilogramos le tenemos que ofrecer de entre 350 y 500 mililitros. Bien, si el deportista no orina o orina muy oscuro, le tengo que ofrecer otra colación de líquido, que va a ser de 3 a 5 mililitros por kilo, 2 horas antes de la actividad. Bien, entonces esto sería de 500 a 850 mililitros para el sujeto. Bien, si el clima es muy caluroso o esta persona no está aclimatada, yo antes de comenzar la actividad física, inmediatamente antes, le voy a dar esta colación de líquido. Bien, y si yo le puedo dar al deportista alguna colación salada o agregarle sal a alguna preparación que vaya a comer antes del ejercicio, es mejor porque esto le estimula un poquito lo que es las ganas de tomar líquido. ¿Vieron cómo le pasa a uno? Si uno es medio vagoneta para tomar líquidos y come algo salado, eso como que le entusiasma las ganas de tomar líquido. ¿Bien? Eso es el preentrenamiento. Bien, ahora vamos a ver durante la actividad física. De vuelta, mi meta durante la actividad física es evitar la deshidratación, evitar la pérdida de electrolitos para no tener disminución del rendimiento deportivo. Bien. Es muy importante para lograr mantener esto, saber qué tasa de sudoración tiene mi deportista. Yo lo tengo que saber esto. Y si no lo sé, voy a la tabla y uso un promedio y luego lo saco. Porque no puedo tener un deportista que no conozca su tasa de sudoración. Eso está mal. ¿Bien? Entonces, yo le voy a recomendar a mi deportista beber de 6 a 8 mililitros por kilo por hora. Bien, que esto si el deportista pesa 60 kilos, 70 como estábamos viendo en el ejemplo, esta es la cantidad que le tengo que ofrecer a intervalos de 15 a 20 minutos de 150 a 200 mililitros. ¿Por qué es esto? Por el volumen que puede llegar a vaciar mi estómago en el tiempo. Bien, que eso lo habíamos visto como un limitante. Muy bien. Y también es importante empezar a comenzar a hidratar a un momento temprano. Uno a los 10, 15, 20, 30 minutos que comienza la actividad, ya comenzar con la hidratación. Aunque uno no tenga sed, porque uno se acuerda que el mecanismo de la sed es un mecanismo tardío. Bien, y en intervalos regulares. Muy bien. Si yo voy a hacer un ejercicio de más de 1 hora, amén de la hidratación, tengo que pensar en el hidrato de carbono,
que le tengo que agregar a mi deportista de 30 a 60 gramos de hidrato de carbono por hora. Entonces, a mi líquido que voy a tomar le tengo que sumar el hidrato de carbono. Es importante respetar las concentraciones. Por ejemplo, una bebida isotónica está muy bien porque no supera este 8% de hidrato de carbono. Porque ustedes recuerden que el hecho del hidrato de carbono me aumenta la osmolaridad y me retrasa el vaciamiento gástrico. Bien, excelente. Dijimos hidratar tempranamente y reponer el sodio y el potasio con el agregado de sales o utilizar una bebida de rehidratación. Bien. Y ahora vamos a pensar en el después de la competencia o actividad física. La realidad es que yo quiero cuanto antes reponer las pérdidas que se dieron, ¿bien? Y uno, si puede hacer este peso del líquido que perdió, por ejemplo, si yo me peso antes de comenzar la actividad física y luego me peso después y peso, en el antes pesaba 60 y en el luego peso 59. Entonces acá yo perdí 1 kilo. Tengo que tratar de reponer el 150% de esta pérdida. Entonces, antes de las 6 horas, yo tengo que tratar de tomar 1,5 litros de agua. ¿Bien? En resumen, acá viene el cuadro machete salvador. La recomendación a las 4 horas previas son de 5 a 7 mililitros. Si a las 2 horas el paciente no orinó o la orina es de color oscura, colación de 3 a 5. Y si existe una disponibilidad de glucógeno bajita, le puedo agregar alguna colación de alguna bebida de rehidratación o alguna colación con hidratos de carbono antes de la hora, pero si le puedo agregar un poquito de sal, mejor. Bien, durante la actividad física, lo que tengo que ofrecerle a mi deportista es hidratación en intervalos regulares, comenzando tempranamente. Y si tengo poco glucógeno, le puedo agregar este valor de hidratos de carbono. Bien, y luego de las 24 horas de que el paciente terminó de hacer actividad física, en las 24 horas posteriores, si no vuelve a hacer actividad física, la hidratación es a demanda. Bien, y esto es muy similar a la hora. Lo anterior es igual. Lo que cambia un poco es el durante, porque va a superar la hora. Yo a esto le tengo que agregar el agregado de hidratos de carbono de 30 a 60 gramos por hora y el agregado de electrolitos de sodio, que es muy importante. Y después reponer el 150% de las pérdidas antes de las 6 horas. Bien, y consumir bebida con aporte de sal o alguna comida salada. Igualmente hay deportistas que no les da hambre post entrenamiento o competencia, entonces ahí las bebidas son lo más recomendado. Bien, este es el machete salvador que yo les contaba. Bueno, pensando un poco en el estado de hidratación y cómo cuando el paciente está deshidratado, esto afecta el rendimiento deportivo. Fíjense ustedes, acá está contabilizado la pérdida del porcentaje de deshidratación y qué consecuencias. Al principio, cuando uno va del 0 al 2, hay dificultad en la regulación de la temperatura. Del 2 al 4 se disminuye lo que es la masa muscular. Y a medida que uno va empeorando la deshidratación, puede llegar hasta la muerte, el coma, la hipertermia, o sea, no es broma. Bien, este es un cuadro muy interesante que habla de la diferencia entre cómo afecta esto a la frecuencia cardíaca. Un deportista que está hidratado, la frecuencia cardíaca no se dispara tanto. En cambio,
un deportista que está sin hidratación, la frecuencia cardíaca va aumentando y esto es riesgoso para la salud cardiovascular, para la salud del deportista en general. ¿Bien? Muy bien. Bueno, acá estamos pensando en dos etapas. Tanto la sobrehidratación como la deshidratación es algo que uno no es saludable, ni para el deportista ni para nadie. Habitualmente es un poco más peligroso todo lo que es la deshidratación, porque uno de esto puede llegar a una hipovolemia, que es poca cantidad de sangre, y una hiponatremia, que es cuando uno pierde sodio, y esto puede ser peligroso. Y todo esto obvio que aumenta la temperatura del cuerpo, porque el cuerpo no puede evaporar el calor que se produce metabólico del ambiente, y esto puede traer estas consecuencias como aumento de la rhabdomiólisis, todo lo que es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal, y todo esto va empeorando el estado de salud del deportista. Vinculado con los calambres, si bien las causas de lo que son los calambres son como súper individuales, la más común se da en los deportistas no aclimatados o en los deportistas que practican deportes de invierno. Esto me llamó la atención bastante. Bien, y nada, hay que tener un buen estado de hidratación de líquido, hay que tener un buen aporte de hidratos de carbono, de electrolitos, de sodio, de potasio, de cloro, hay que estar bien descansado. Eso es clave para no acalambrarse. Muy bien. Con respecto a la rhabdomiólisis, es muy importante uno también manejar los niveles de entrenamiento o los niveles de intensidad, porque si uno se mata, o utiliza tipo de entrenamiento que uno no está acorde, donde aparece es esto, la sobrecarga del músculo, y ahí puede llegar a la muerte de la célula. Bien. Obviamente que si a esto le sumamos la pérdida de agua o la falta de agua, es el broche de oro para la rhabdomiólisis. Bien. A nivel clínico, ¿cómo yo me doy cuenta cuando estoy teniendo una rhabdomiólisis? Espero que nunca se den cuenta y que no les pase. Bien, uno siente dolor, debilidad, calambres, contracturas, y a nivel general uno como que se quiere ir a acostar, se siente mal, cansado, con vómitos, con náuseas, tal vez se despierta y le da vuelta todo, tal vez tienen fiebre, y esto puede llegar al coma, o sea, heavy metal. Y como consecuencias secundarias, la insuficiencia renal y las arritmias. Es muy complejo esto. Había unos casos hace un par de años que se hizo muy conocido con una chica que había practicado electrofitness, que es un deporte que tal vez le habían ¿cómo se llama?, dado más cantidad de lo que ella podía utilizar, o estuvo mal indicado el entrenamiento, y falleció la chica, o sea, por una rhabdomiólisis generalizada, insuficiencia renal, pin, falleció. Y es tristísimo, porque la realidad es que la base del deporte es la salud, y que pasen estas cosas es horrible. Pero bueno, uno tiene que entender y conocer los síntomas para ver si esto está sucediendo. Bien. Muy bien. Bueno, continuamos con la rhabdomiólisis. Esto se puede afectar hasta deportistas entrenados, no es solo en los desentrenados, y está muy vinculado en todas las condiciones ambientales. Frente a peores condiciones ambientales, que el deportista no esté aclimatado, que se esfuerce, que no esté bien hidratado, puede suceder. Bien. Bueno. Golpe de calor. Esta es conocida por la abuela, siempre dice, tienes un golpe de calor. Bien. Esto pasa cuando los mecanismos de la regulación del calor fallan. Bien.
¿Cómo me doy cuenta que tengo un golpe de calor? Me sube la temperatura a valores altísimos, tengo la piel seca, caliente, el pulso y la respiración incrementados, hipertensión, confusión e inconsciencia. Bien, lo importante de todo esto es tratar de enfriar el cuerpo, esto es como súper de guardia, enfriar el cuerpo e ir a la clínica o ir a la guardia, ¿bien? O que vengan los paramédicos, pero bueno, hace algo. Muy bien. Y todo esto estimula, obvio, las lesiones, porque el cuerpo, imagínense que es como cuando está calentando el auto. Cuando el auto calienta, calienta, calienta y no puede bajar la temperatura, ¿qué pasa? El auto funde. Esto es lo mismo en el cuerpo humano. ¿Y cómo hago yo para evitar esto? Básicamente, si tengo fiebre, no entreno. Utilizar ropa clara, ropa liviana, elegir momentos del día que sean un poco más frescos, no exponerme al rayo del sol, beber líquidos, no utilizar esas fajas que estimulan la sudoración, no utilizar ropa abrigada para entrenar porque eso no tiene sentido. Yo lo único que estoy haciendo es exponer a mi cuerpo y hacerlo sufrir. No tiene sentido alguno porque yo si me pongo eso no pierdo más rápido peso ni nada. Solo fuerzo la máquina. Bien. Muy bien. ¿Y qué riesgo tiene todo esto? Bueno, la realidad es que me expone a lesiones deportivas, me expone a, si yo he consumido alcohol y todo esto, me encuentro deshidratado. Bueno, todas estas personas son un poco más sensibles a que les suceda un golpe de calor. Bien, ¿para qué utilizo yo la aclimatación? La aclimatación la realidad es que si yo tengo que ir a competir, por ejemplo, a Centroamérica, y yo vivo en Argentina, y tengo que ir a competir a un lugar donde es muy caluroso, muy húmedo, lo ideal es que yo vaya entre 5 a 10 días antes de la competencia o del entrenamiento y vaya practicando en este lugar donde yo voy a competir, más que nada como para optimizar esta liberación de calor, optimizar, entender cómo es el lugar, cómo es el territorio, hacer un entrenamiento progresivo, más que nada como para ir mostrándole al cuerpo cómo es este lugar. Muy, muy, muy bien. Y yo tengo que ser cauteloso con la exposición al calor, la producción de mi propio calor metabólico, mi estado físico, obvio que tengo que estar entrenado. Y qué tiempo cuento como para poder hacer la aclimatación. Hay deportistas que tal vez no cuentan con tiempo para hacer esta aclimatación, entonces llegan inmediatamente antes de la competencia y ya la tienen. Bien, y los beneficios son un montón. Ya lo conocemos. A mí el que más me interesa es este, porque también uno reduce el estrés psicológico. O sea, ya uno va preparado al lugar, o sea, sabe con qué se va a encontrar. Tengo una optimización de la producción de sudor, tengo una menor frecuencia cardíaca, mejor optimizo la utilización de glucógeno. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no está preocupado en bajar mi temperatura, mi cuerpo está preocupado en rendir más. Bien. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a ver todo lo que es bebidas deportivas, si les parece. Un poco qué hay en el mercado y qué es lo que puede consumir mi deportista. Muy bien. Uno cuando ve el rótulo de una bebida deportiva tiene que ver la cantidad de sodio, la cantidad de potasio, y la cantidad total de hidratos de carbono. Bien, y esto es la porción, o sea, la porción es 240 mililitros, que habitualmente estos vienen de vienen de medio litro o de 600. Ustedes fíjense que los carbohidratos acá por porción son 14 y nosotros a la hora de entrenamiento teníamos que tener entre 30 y 60. O sea que si yo me tomo una de estas botellitas estoy cubriendo el 100% de mi requerimiento de hidrato de carbono. Bien. Habitualmente estas bebidas están idealmente preparadas
para la rehidratación, o sea, son las bebidas de rehidratación de cabecera de los deportistas. Respetan la osmolaridad, respetan la cantidad de hidratos de carbono, respetan la cantidad de sodio, de potasio, y son muy similares. Acá tenemos la Gatorade, la Powerade, son como bastante similares, lo que cambia es un poco el gusto. Tal vez la Powerade es como más, uno la siente un poco más salada, pero son muy similares los aportes de sodio, de potasio, no hay variedad. Muy bien, cuando pensamos acá en agua, ustedes fíjense, esta es un agua baja en sodio, tenemos un 10 miligramos por litro. Fíjense qué diferencia. Acá tenemos 90 miligramos por 200 mililitros. Fíjense, este es por litro. Fíjense qué bajita que es este agua para los deportistas. Tal vez esta no es una de las mejores aguas para indicar a un deportista. Podríamos indicar otra, como por ejemplo estas. Tenemos las Villavicencio, que es la Villavicencio común, tiene 110 y esta tiene 270. Fíjense que esta es Sport, está un poco más vinculada con la necesidad de este deportista. ¿Cuándo indicaría alguna de estas? En el caso de que mi deportista va a practicar actividad física sostenida y que yo necesito que mi deportista no agregue hidratos de carbono porque estoy buscando el descenso de masa grasa. Entonces le ofrezco una de estas aguas que tienen un poquito de sal pero no tienen el hidrato. Bien. Y eso está muy bueno. Todo lo que es la bebida de rehidratación casera. Esto es para el deportista que tal vez no le gusta la bebida de rehidratación comercial o elige una bebida más natural. Entonces, ¿qué lleva esto? 1 litro de agua, 4 cucharadas soperas de azúcar, 1/4 de cucharita de sal y el jugo de una naranja, un limón, un pomelo, algún cítrico como para el aporte del potasio y de la vitamina C. Bien. Y acá lo dejan enfriar y ya tienen su bebida de rehidratación caserita, que es igual a las comerciales. Y sale muchísimo menos. Un Nutritip. Bien. Y acá yo les quería traer un caso como para más o menos desenmarañar un poco todo lo que hemos visto en estos casos. Bueno, tenemos un paciente, este señor se llama Marcelo, que es ciclista, y tenemos que armarle el plan. La realidad es que está bueno porque acá el enunciado nos da cuántas carabañolas suele usar, el peso, nos da el peso promedio de 3 días, o sea, este enunciado es un lujazo, bien para entender esto. Este deportista está aclimatado, o sea, es el paciente ideal. Muy bien. Entonces, ¿qué pautas de hidratación yo le voy a dar a este paciente? Después léanlo bien el caso, así no los aburro leyéndole. Bien, ¿qué pautas de rehidratación? La noche anterior, todas estas caramañolas van a guardarlas caseras, que las hizo él con la receta que yo les di, las van a guardar en el congelador o freezer. Muy bien, antes de entrenar se toma 2 vasos de bebida de rehidratación a las 7 y 8:45. Él arrancaba a las 9. Bien. Voy a cerrar que esto quede mal. Bueno, durante el entrenamiento, él va a llevar 3 caramañolas. Una fría, una congelada y una con agua. Y va a beber a voluntad durante todo el recorrido. Obvio, durante intervalos regulares, como le vamos a enseñar, de 15 a 20 minutos, 3 sorbitos. Y importante reservar el agua fría para cuando tome el gel. ¿Por qué? Porque este deportista estaba entrenando bastante tiempo, entonces necesita un buen aporte de hidratos de carbono. Luego, para la recuperación, él en su auto había dejado una de las caramañolas congeladas, entonces va a tener que tomar cada media hora estos 3 sorbitos de líquido. Y durante las 6 horas posteriores va a tener que recuperar el 150% del peso perdido. Así estamos bien. ¿Bien? Excelente. Léanlo y van a ver que van a entender un montón más todo lo que estuvimos viendo en esta clase.
Bien, y ahora vamos a ver un caso real que es medio feo, pero para entender un poco. Fue en el año 2015, pasó acá en Argentina. Un competidor del Rally Dakar se perdió y falleció de deshidratación. Eh, Nada, estas cosas pasan y como este caso hay un montón, pero es muy feo ver competidores que se preparan tanto que les pase esto, es triste. Bien. Bueno, para cambiar un poco el tema, este medio bajón, vamos a cerrar con dos temas polémicos: la cafeína y la diuresis, y otro compañero que es el alcohol. Son dos pilares que se tratan bastante en todo lo que es esto. La realidad es que antes se creía que la cafeína afectaba directamente la pérdida de hidratación, la pérdida de líquido. Y se vio que el consumo de cuatro tacitas de 200 mililitros de café, moderado, tampoco muy fuerte, o sea, un café de filtro, no se asoció con la pérdida de la hidratación. O sea, no hubo mayor volumen urinario, no hubo pérdidas de hidratación. Así que el consumo de 4 tazas, lo cual es un montonazo, de café por 3 días, no se vio asociación. Ahí yo les dije el trabajo de investigación para que si quieren chusmearlo, pero es interesante que la cafeína no nos estaría ayudando directamente en la deshidratación. Obvio que tampoco uno va a decirle al deportista que se tome 4 tazas de café, pero si toma 1 o 2 no es tan terrible tal vez como pensábamos antes. Bien, interesante. Como la ciencia va avanzando. Y después el alcohol, acá, mis amigos, no hay mucho para ayudarlo. La realidad es que el alcohol lo que tiene de negativo es que el alcohol sí ayuda a la deshidratación y sí tiene aumento de las pérdidas, estimula la diuresis el alcohol, así que pierdo líquido. Y encima, las calorías que aporta el alcohol ni siquiera me van a lo que es la función muscular, sino que va a metabolizarse directamente en hígado. Así que acá no hay defensores, el alcohol está contraindicado para lo que es la actividad física. Si uno después lo quiere hacer social, en su gusto, lo puede hacer con moderación, como todo. Pero el alcohol y la actividad física no va, no se llevan. ¿Bien? Bueno, clave esto, grábenselo a fuego. Los atletas que comienzan una competencia deshidratados se encuentran en desventaja. Bien, el oponente está hidratado y yo estoy deshidratado, estoy perdiendo oportunidades. Bien, y para cerrar la clase, les agradezco mucho por su atención en la clase de hoy, espero que les sea de utilidad y utilicen estos tips. Contrólense su tasa de sudoración, háganse un plan de hidratación, fíjense de hacer una bebida de rehidratación casera, que todo esto es información y no hay nada más lindo que aplicarlo en uno mismo. Bueno, les mando un beso grande y que tengan un excelente día. Adiosito, nos vemos.